inicio a la presentación de los 3 libros del doctor Fernando Brito, quien es un autor de la casa, ya ha publicado bastantes obras con nosotros y en esta ocasión viene a presentarnos sus últimas 3 novedades editoriales, que son las que están viendo en pantalla. Pero antes de empezar, entonces quiero darle paso al doctor Brito, no sin antes leer una breve reseña de su biografía. Entonces, el doctor Fernando Brito es abogado de la Universidad Libre, Seccional Pereira, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista también en Derecho Laboral de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, becario del gobierno sueco para el curso especial de Derechos Humanos del Lund, Suecia, y del IDH de Costa Rica. Cuenta con un diplomado en alta gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, con un curso especial de Derechos Humanos en la Universidad Externado de Colombia y con un curso especial en Derecho Disciplinario de la Universidad de los Andes. El doctor Fernando Brito se ha desempeñado como docente, investigador de la Universidad Libre en Pereira, conjuez del Consejo de Estado, asesor jurídico externo de Planeación Nacional, procurador delegado, secretario jurídico de la Presidencia de la República, asesor especial del secretario general de la OEA en Washington, director del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, asesor jurídico del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, viceministro de Gobierno, superintendente de Control de Cambios, secretario jurídico de la Gobernación de Risaralda, auditor general de Empresas Públicas de Pereira y abogado independiente. Además, es docente y conferencista por más de 25 años en las universidades de Rosario, Externado, Javeriana, Nacional, Libre, Sergio Arboleda, Santo Tomás, la Universidad de Caldas, de Manizales, del SINU, de Ibagué y del Instituto de Estudios del Ministerio Público. Es también conferencista en foros nacionales e internacionales, investigador inscrito en Colciencias desde el año 2004. Además de las 3 publicaciones que vamos a presentar el día de hoy, el doctor Brito tiene una larga lista de libros publicados, pero pues hoy les queremos presentar estos 3 que tienen en pantalla, así que doctor Brito, bienvenido, muchas gracias por sacar este espacio para compartir con nosotros y por estar hoy en el segundo lanzamiento de lo que Legis ha denominado la Feria del Libro en Casa. Bienvenido, doctor Brito. Gracias, muy buenos días para todos los participantes. Quiero agradecerles muy sinceramente el interés por participar en este foro virtual que ha sido organizado por Legis Editores y tiene como propósito presentar 3 obras que han sido publicadas recientemente por esta editorial, de las cuales soy el autor. Rogamos que nos disculpen por haber tenido algunas dificultades de algunas personas en la conexión, pero de todas maneras vamos a iniciar con los que ya se han logrado conectar. Vamos a revisar el día de hoy algunos aspectos de los 3 libros que aparecen ahí en la pantalla. Voy a iniciar con el tema de estructura del Estado. Es un libro que en esta oportunidad tiene su 3ª edición. Recién salió, aun cuando la primera edición de este libro tiene más de 10 años. La 2ª edición tuvo 2 reediciones, todas ellas se agotaron y finalmente acordamos con Legis, después de un proceso de revisión y de actualización y de modificación de algunos aspectos, sacarlo nuevamente porque sigue generando algún interés en el mundo jurídico y en el mundo académico. ¿Qué queremos hacer con este trabajo sobre estructura del Estado? Lo que hemos intentado es mostrar un poco la forma que ha adoptado el Estado colombiano, los principales elementos que presenta, tomando en cuenta que la estructura como tal se considera como las partes y componentes de un cuerpo, de un conjunto,
y la manera como ellos se relacionan entre sí. Si revisamos lo que tiene que ver con el Estado colombiano, entonces nosotros tomamos como base la Constitución, que es la que determina la forma y organización del Estado. Ese es el punto, digamos, de arranque y el punto de partida, y en el libro nos hemos concentrado en el proceso de analizar los elementos que conforman el Estado colombiano. Yo tomo en cuenta, el artículo primero de la Constitución. El artículo primero de la Constitución nos dice que Colombia es un Estado unitario. Eso tiene una connotación importante. El hecho de hablar de un Estado unitario tiene unas connotaciones en el mundo del derecho constitucional muy, muy específicas. Cuando se habla del Estado unitario, el Estado unitario implica la existencia de un poder central de donde se irradia a todas las actividades, todas las decisiones hacia los extremos y los confines más retirados dentro del territorio. Por eso me sorprendía en estos días que oía que un congresista se extrañaba de que todos los ministerios estuviesen en la capital de la República. En realidad eso tiene que ver justamente con el concepto del Estado unitario. Dentro del concepto del Estado unitario se mantiene todavía la teoría de Montesquieu de que hay tres ramas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial, y esas ramas tienen unos poderes centrales y se ubican por regla general, así está en todos los países, en todos los estados que han adoptado esta forma, en la capital del estado. Eso tiene una simbología y demás. El hecho de tener un sistema unitario, entonces implica la existencia de autoridades centrales nacionales. Digamos que hasta el momento ustedes dirán, bueno, no se ha dicho nada nuevo ni nada diferente, etcétera, pero cuando yo vuelvo y miro, lo primero es ese artículo primero de la Constitución me indica que el Estado unitario tiene unos poderes centrales y que son de carácter nacional para todos los habitantes y para todo el territorio. Eso implica que haya un solo órgano legislativo, el Congreso. De hecho, en un sistema unitario, solo el Congreso de la República puede expedir leyes. Y hay un gobierno nacional que está en cabeza del presidente y los ministros, etcétera, y hay un sistema de justicia nacional cuyas máximas autoridades y representantes están en las altas cortes. Pero si vuelvo al artículo primero de la Constitución, encuentro que allí dice, además de que es un Estado unitario, dice que es descentralizado, que esa es digamos, una forma que siempre se ha utilizado por lo menos en nuestro caso, dentro del Estado unitario, pero dice que hay también entidades territoriales autónomas. Dice que el Estado unitario tiene entidades territoriales autónomas. Esto, visto así, si queremos examinar, como lo hacemos en el libro, qué es lo que significa la autonomía, tomando, digamos, los doctrinantes nacionales e internacionales, digamos, como todo lo que se ha desarrollado en la literatura jurídica al respecto, significa que, de acuerdo con esa concepción de autonomía que viene de autónomos, es que pueden dictar sus propias normas. Entendido esto así, significaría que las entidades territoriales que son autónomas pueden expedir sus propias normas. Pues yo tengo para decirles que mi querido y siempre muy bien recordado profesor Vidal Perdomo, frente a esto reaccionó, está escrito en sus libros, y dijo, eso no es posible.
No es posible que dentro de un Estado unitario, donde no hay sino un órgano que expide las leyes, que es el Congreso de la República, se pueda hablar de posibilidades normativas en las entidades territoriales. Algunos autores han desarrollado algo sobre este tema y algunos han dicho, esa autonomía tiene que entenderse más como una autarquía, esto es como una autonomía pero solo en los temas administrativos. Eso significa que realmente hay como una tensión en ese artículo primero entre un sistema unitario, donde solamente dentro de la concepción, digamos, tradicional, ortodoxa, general, solamente el Congreso puede expedir leyes. Y donde se dice, por lo menos en ese artículo primero, que las entidades territoriales también pueden expedir cierto tipo de normas. Algunos podrían inclinarse, como dije ya, por considerar que esto habla más bien de una autonomía administrativa. Sin embargo, y eso es parte de lo que también examinamos digamos, con cuidado en el libro, yo me encuentro con el artículo 151 constitucional, que dice que el Congreso de la República expide las leyes orgánicas y dentro de esas leyes orgánicas expide la que asigna, está previsto específicamente en el artículo 151, por medio de la cual, la ley orgánica por medio de la cual asigna competencias normativas a las entidades territoriales. Entonces, desde mi punto de vista, en el Estado colombiano, que es unitario por definición del artículo primero, hay autonomía de las entidades territoriales. Y esas entidades territoriales sí está previsto en la Constitución que puedan expedir cierto tipo de normas. Por eso en el libro tratamos de analizar cómo funcionan otros sistemas, como por ejemplo el sistema español, y entonces aquí me toca hacer una anotación adicional. Muchos recuerdan, probablemente lo saben, probablemente no lo tienen tan entendido. Los constituyentes elegidos en representación del M19, que fue un buen número además, tuvieron asesoría de especialísimos constitucionalistas españoles. Y eso nos permitiría entender a nosotros que el propósito en ese momento sí fue consagrar un Estado que tuviese cierto tipo de autonomía de orden territorial. En el libro hacemos un poco el análisis también de cómo funciona este sistema en España, etcétera, etcétera. También hacemos una comparación entre las tres formas de Estado más conocidas, por lo menos más cercanas a nosotros en nuestro medio, tomando en cuenta que estoy hablando del mundo occidental, porque hay otras formas en el mundo oriental, etcétera, pero digamos que dentro de lo que es nuestra herencia europea, sobre todo pues del centro de Europa hacia acá y de la influencia norteamericana, el Estado unitario tiene como características entonces esas de poder expedir normas solo en el orden nacional, pero contrapuesto con el Estado regional, que es el Estado donde, como en el caso español, hay cierto tipo de competencias normativas para las entidades autonómicas. En el sistema italiano, que también es de ese corte regional, hay una condición más o menos similar. Y por eso la influencia que nosotros encontramos de los constitucionalistas españoles nos indica que sí hubo ese propósito. Pero también tengo que decir que este fue un tema de una gran dificultad en la discusión en la Asamblea Nacional Constituyente. A tal punto que Zafra, que fue uno de los constituyentes que más actuó y que más tenía, digamos, conocimiento sobre el tema y demás, revela que siempre hubo una gran dificultad para poner de acuerdo y para, digamos, encontrar ciertas concordancias entre las distintas posiciones. Habían tres sectores
con posiciones, digamos, históricamente más bien muy identificadas. Una parte representativa del sector conservador, que lideró en su momento para la constituyente Álvaro Gómez Hurtado, una parte muy importante que tuvo representación del M-19 y una parte importante también del Partido Liberal. Y había allí tres concepciones relativamente distintas sobre el Estado. ¿Qué debemos decir entonces? Que eso está en la Constitución, que nosotros no podemos dejar eso de lado. La Corte Constitucional ha dicho que hay necesidad de hacer compatibles todos los mandatos de la Constitución y demás, y ello es posible. ¿Cuáles son las dificultades? Primero, de lo que hemos encontrado, la Corte Constitucional no ha ahondado mucho sobre el tema. Ahí hay una gran dificultad, eso es una dificultad también de orden político desde mi punto de vista. ¿Y por qué lo explico en esa condición de dificultad política? Porque algo que podía haber resuelto un poco el tema era la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. El Congreso expidió una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 20 años después de la expedición de la Constitución, lo que muestra la dificultad que ha existido para aproximarse a ese tema. Lo segundo, esa ley, que es la Ley 1454 del 2011, no resolvió sobre el tema de las competencias normativas. Y yo sostengo que lo hizo porque no había forma de ponerse de acuerdo en el Congreso para entregarle competencias del Congreso a las entidades territoriales. Y esa ley, que la lideró en una forma bastante fuerte Vargas Lleras, pienso que para poderla sacar decidió sacrificar ese punto y nos quedamos todavía en un tema que está sin resolver. Problemas que le veo adicionales en los estados donde existe este sistema, digamos, de cierta posibilidad normativa distinta del Congreso. Lo que se hace inicialmente es establecer una clara diferenciación de cuáles asuntos son de competencia del Estado y del Congreso. Por ejemplo, en la Constitución española, si uno va y la mira, encuentra en la Constitución española un artículo que contiene, no recuerdo bien, 50 y tantas competencias exclusivas del Estado en las cuales no puede intervenir las comunidades autonómicas. En nuestro medio eso no existe. Y la Ley 1454, repito, que pudo haber aclarado aún más el tema sobre competencias y demás, tampoco creo que hubiese avanzado mucho sobre ese punto y sobre esa situación. En el libro nos ocupamos de algunos otros temas. Me ocupo, cuando uno mira el artículo 113, dice que además de las tres ramas del poder público, dice que existen otros órganos. Dice que las ramas se encuentran compuestas por órganos, pero que además existen otros órganos encargados de cumplir las demás funciones del Estado. Frente a este artículo, mi querido y siempre bien recordado profesor Vidal reaccionó de una manera también bastante contundente y dijo: eso no es posible. ¿Por qué? Porque resulta que tradicionalmente, de acuerdo con la teoría de Montesquieu, son solamente tres las funciones del Estado. Aparentemente. La legislativa, la ejecutiva y la judicial. Vidal sostenía que no se podía rebasar esa división. Él no encontraba más funciones. Pues los constituyentes del 91, yo siempre estoy hablando de la Constitución del 91, acuérdense de eso. El constituyente del 91 cometió, digamos, grandes sacrilegios desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista de toda esa teoría, porque dijo de entrada que había más funciones. Y decidió además que esas funciones se las iba a asignar a órganos autónomos. Eso, desde mi punto de vista, significa un reparto funcional del poder público en más de las tres ramas tradicionales. Reparte el poder público en las tres ramas,
pero la entrega también a órganos autónomos, que son cuáles. Entre ellos figuran los órganos de control, la organización electoral, el Banco Central, la Banca Central, el Banco de la República. Muy bien, algunos de los que cabe mencionar. Entonces, la Constitución del 91 establece desde mi punto de vista, dos nuevas situaciones. Un nuevo reparto territorial del poder público de acuerdo con el Estado unitario y con las entidades territoriales autonómicas, porque de alguna manera les entrega a ellas cierta capacidad de disposición sobre su territorio. Y establece también un nuevo reparto funcional del poder público al mantener la división tripartita, pero al concebir que hay más funciones y esas funciones se las entrega a otros órganos. Hay varias situaciones que podemos mencionar. Una es que esos órganos autónomos no hacen parte de las ramas, de ninguna de las ramas del poder público. Podría poner como ejemplo uno real. En su momento el presidente de la República le dijo al Banco de la República, estoy hablando después del 91 obviamente, entréguennos al Estado, al gobierno, entregue las utilidades del banco para nosotros destinarlas a actividades de orden social. Y el Banco de la República le dijo, señor presidente, eso lo dijo el gerente del banco, pero pues obviamente ese es un órgano autónomo con una junta, y dijo, señor presidente, nosotros con todo respeto le decimos que no le vamos a entregar ninguna utilidad, porque eso es parte de todo el manejo macroeconómico del Estado y es el banco el que decide cómo debe manejarlos y no como nos lo diga el presidente, y así se quedó. La Procuraduría en la época anterior al 91 también dependía directamente del presidente de la República. El presidente de la República era la suprema autoridad sobre la Procuraduría. Hoy en día la Procuraduría es un órgano totalmente autónomo. ¿Eso qué significa desde el punto de vista del Estado? Que es un poco lo que estamos viendo ahora, diría yo. ¿En dónde lo estamos viendo? Lo estamos viendo en Bogotá, con la situación de la señora alcaldesa y el señor presidente de la República. Y es que la alcaldesa para ciertos temas está decidiendo de acuerdo con su criterio y ustedes han visto que allí hay algunas grandes dificultades en el tema de la puesta en funcionamiento del sector productivo. Hay complicaciones en el manejo, digamos, de la crisis originada por la pandemia y demás. En el libro, entonces, lo que tratamos de hacer es mostrar que eso presenta alguna situación nueva en la Constitución, que hay que desarrollar esto mucho más, que se exige mucho más trabajo y mucha más elaboración y mucho más conocimiento. Indudablemente, las normas que se establecieron en la Constitución del 91, vistas como están, pueden resultar insuficientes para organizar adecuadamente el Estado. Y eso tiene unas implicaciones adicionales. Eso implica, además, como está ya del libro que estoy hablando, hasta el momento ha sido el de la estructura del Estado. Y lo que he señalado se encuentra allí más o menos, digamos, más o menos explicado, claro, con mayor detalle y demás, porque la idea con esta charla que estamos teniendo aquí es que ustedes puedan tener algunos elementos en el momento en que quieran examinar algunos de estos temas. Y yo siempre hago una advertencia, son puntos de vista, el mundo del derecho es un mundo un poco complejo, hay posibilidades de muchas interpretaciones, entonces no puede entenderse nunca ningún criterio como una verdad absoluta o como una verdad revelada, y obviamente muchas personas van a estar en desacuerdo con nosotros, otras puede que compartan algunos de esos puntos de vista y demás, pero yo lo que quiero es dar una de las visiones que nos permite la Constitución.
para terminar sobre este punto del libro sobre la estructura del Estado, encontré algo que me pareció muy sorprendente. Ya lo mencioné, el artículo 113 dice que las ramas del poder público, dice además de los órganos que las componen, existen otros órganos y son órganos autónomos. ¿Qué me llamó la atención? El concepto órgano. Y me pareció importante porque alrededor de él gira todo el funcionamiento del Estado. Son los órganos los que funcionan, los que actúan, los que toman las decisiones y demás. Y me puse en la tarea, está en el libro, de examinar con todo el cuidado lo que se decía en la literatura nacional sobre órganos. Y me sorprendió mucho, porque yo revisé, diría que una muy buena cantidad, si no, pues no me atrevo a decir que toda, porque eso puede sonar mal, pero sí revisé una gran, sobre todo de los grandes autores nacionales. Y sobre el tema de órgano, solo encontré alguna explicación más o menos razonable en el libro de Polo Figueroa. En los otros libros de Derecho Constitucional y en los otros libros de Derecho Administrativo no encontré mayores, no encontré, realmente siempre se hablaba de los órganos y me sorprendió desde el momento en que yo entré a la universidad, no voy a decir hace cuánto porque ya hace mucho tiempo, desde el momento en que yo empecé en la universidad siempre se habló de órganos. Y lo dimos como por una cuestión totalmente asentada y demás, pero me llama mucho la atención que ni siquiera la literatura jurídica nuestra hubiera desarrollado algunos conceptos y algunas ideas sobre el particular. ¿Qué hice? Me dediqué a revisar y está en el libro la literatura jurídica extranjera sobre los órganos. Eso es una herencia que traemos del sistema alemán que la desarrolló muy bien, que ha servido para resolver el funcionamiento del Estado, para comprometerse, para entrar en el mundo jurídico, para todo. Y lo que hago finalmente entonces es tratar de dar las mayores cantidades. Obviamente que no puede agotarse el tema y lo que hace es mostrar pues distintos aspectos y demás, pero que permitan tener una mejor comprensión del concepto de órgano. Y finalmente, en este libro también, ya dije al comienzo, el Estado colombiano desde el comienzo dice es Estado unitario descentralizado. Claro, como vamos a ver enseguida con el tema del Estado unitario y la administración nacional, uno de los elementos claves de un Estado unitario es que tiene una administración nacional muy grande, muy frondosa, muy poderosa y que se ocupa de muchísimos asuntos. Todos los tratadistas coinciden en decir, una cuestión que sea absolutamente centralizada es imposible que funcione. O sea, es que ni en una dictadura siquiera. Por eso han tenido que encontrarse y buscarse mecanismos para un mejor funcionamiento. Entre ellos está la descentralización, está la desconcentración, está la delegación. Me puse en la tarea de revisar igualmente todo lo que tenía que ver con desconcentración, delegación, descentralización y demás. Y también me sorprendí, nuevamente, porque, bueno, lo primero es que yo siempre reviso autores extranjeros, reviso autores nacionales, hago confrontaciones y demás, y encontré que había diferencias de criterios tanto en los extranjeros como en los nacionales acerca del sentido y alcance de algunos de estos conceptos. Por ejemplo, un reconocidísimo tratadista, Sayagues Lasso, dice que la desconcentración es como la fase inicial o el proceso con el que inicia la descentralización. Pues tengo para decir que muchos tratadistas dicen claramente que desconcentración es una cosa y que descentralización es otra cosa. Y claro, el libro hace muy pocas menciones de legislación, porque el libro está construido básicamente sobre el tema del derecho constitucional y sobre las disposiciones constitucionales. Pero encontré
que la ley 489 del 98, que es la que regula lo que tiene que ver con la administración nacional, etcétera, etcétera, dice allí, establece algunos artículos indicando que es desconcentración, delegación. Pues mi gran sorpresa es que muchas de las cosas que dice son inexactas e imprecisas y dice cosas que realmente no son, no corresponden. ¿Cuál es el problema primero que encontramos? Que no hay unanimidad de criterios entre los tratadistas. Sin embargo, la ley 489 no sigue ni siquiera como los parámetros medianamente más aceptados. ¿Cuál es el otro problema que encontramos al respecto? Esos artículos fueron demandados específicamente ante la Corte Constitucional por eso. Alguien dijo, oiga, mire, esto dice cosas que no corresponden. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? Dijo, la realidad es que en la Constitución no se precisan cuáles son los elementos que hacen parte de la desconcentración, ni cuáles son parte de los que hacen parte, de la descentralización, ni de la delegación. En consecuencia, el Congreso, dentro de su libertad configurativa, puede decir lo que considere. ¿Qué significa? Que tenemos que trabajar con eso que está allí, por imperfecto y por inadecuado y por impropio que sea, porque no hay otra forma por ahora. Probablemente se pueda corregir algún día y mejorar con una ley que lo haga, pero esa es la realidad que tenemos. Con eso, entonces, inicialmente lo que quiero decir es que estos temas de los que estoy hablando aquí los van a encontrar desarrollados en el libro sobre estructura. Antes de empezar, yo debí haber dicho, lo olvidé, me disculpan, he visto que han salido varias preguntas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una presentación breve de los otros dos libros y al final voy a hacerla breve para que nos alcance el tiempo y para que puedan participar todos los que quieran participar con preguntas y demás. Y le vamos a pedir a María José, que es la que nos ha ayudado por parte de Legis a organizar todo lo que tiene que ver con este evento. Le vamos a pedir que nos ayude a coordinar lo de las preguntas, que he visto bastantes cosas que a mí me gusta mucho. Yo, como ustedes ya lo vieron, he sido profesor universitario por más de 25 años y la verdad es que uno no aprende y no entiende las cosas, sino cuando le preguntan y cuando lo ponen a uno a dar respuestas a veces de cosas que uno no ha logrado ni siquiera pensar o que las ha visto de otra manera. Entonces, vamos a dar un espacio al final y quiero que tengamos un buen espacio para preguntas, para que las puedan formular todos los que tengan sobre ellas y entonces lo que voy a hacer es con mucha comprensión por parte de ustedes, voy a explicar brevemente los otros dos libros. Voy a hablar inicialmente sobre el tema de Estado Unitario de Administración Nacional, muy rápidamente, muy brevemente. Estos dos libros, Estado Unitario de Administración Nacional y Rama Ejecutivo y Régimen Presidencial, los produje el año pasado en un proceso de investigación que vengo adelantando y a través de una vinculación que tuve además con la Universidad Libre de Pereira como docente investigador, situación que obviamente ayudó en muy buena medida a adelantar este tipo de trabajos. Me ocupé en este libro del tema de la administración nacional porque yo encuentro que la administración nacional es un tema determinante en la organización del Estado unitario, porque la administración nacional, como ya dije, es muy amplia, se ocupa de muchos asuntos, recae sobre todos los habitantes en todo el territorio del Estado. Entonces, piensen ustedes que cualquier decisión que se tome en el nivel nacional llega hasta los últimos rincones en Guainía, en Amazonas, en San Andrés, y hay que hacer que se cumpla en las mismas condiciones y requisitos. Eso me llevó, yo encontré que tampoco hay mucho estudio, digamos, sobre lo que es el Estado con su organización administrativa, y encontré entonces que sigue mucho un modelo lógico que fue el diseñado por Max Weber, y tiene que ser, es un sistema
cuenta con muchos funcionarios a todos los niveles, es muy especializada, hay especializaciones inclusive muy altas en materias, por ejemplo, en el tema medio ambiente, en el tema petróleo, en el tema salud, en lo que ustedes quieran. Lo que necesita, lo que requiere entonces de una organización muy, muy elaborada, de personal muy capacitado y bajo unas reglas muy específicas y muy claras además. Pero tiene dos o tres elementos súper determinantes. Un elemento que es perdón, es que se salió la pantalla y no sé si ya. Un elemento que es el que es una organización jerárquica. Significa que hay órdenes de arriba hacia abajo y que el de abajo las debe cumplir y hay distintos niveles de organización. Pero también significa que es piramidal. En la misma medida en que se va subiendo, eso digamos que está mucho también dentro de los procesos de organización empresarial y demás, en la medida en que se va subiendo, se va reduciendo el número de los que toman las decisiones y demás, y en nuestro sistema entonces llegamos en la Administración Nacional a ministros y directores de departamentos administrativos como jefes de la Administración Nacional, por disposición constitucional. Entonces, los ministros y los directores de departamento administrativo son los responsables del funcionamiento de la Administración Nacional. Y en la parte superior, en la cúspide, está el presidente como suprema autoridad administrativa. Esto es muy importante porque significa, desde mi punto de vista, que la responsabilidad administrativa es de los ministros y directores de departamentos administrativos. Y lo digo con fundamento en la Constitución. Y la responsabilidad política es del presidente. Aquí ese tema no está claro. Yo tengo un trabajo que se publicó hace algún tiempo sobre esto, donde señalo que no es clara la responsabilidad, sobre todo del presidente y de los altos funcionarios, de los magistrados y demás. El sistema está muy mal diseñado, está en la Ley Quinta del 92 y es un proceso que termina siendo penalizado, que termina en una cuestión un poco confusa, la comisión de acusación. Eso no funciona y no ha funcionado, entre otros, porque está muy mal diseñado y es muy difícil de mejorar y de organizar, porque eso yo pienso que no se puede lograr sino a través de una asamblea constituyente, por otras razones, por razones puramente conceptuales. Muy bien. ¿Qué es lo que encontramos con lo que ya hemos dicho que está en el otro libro que acabamos de examinar en relación con la Administración Nacional? Ya lo dijimos. Hay unas áreas de influencia que no caen bajo la orden del presidente ni de los ministros. La de los órganos autónomos, para empezar. Y yo diría, guardando consonancia con lo que ya hemos visto, que tampoco sobre departamentos y municipios, ni sobre gobernadores y alcaldes. Y por eso traje el ejemplo de la alcaldesa, porque lo que eso muestra es la dificultad que hay hoy, porque el presidente no le puede dar órdenes a la alcaldesa para determinados propósitos. En la Constitución solo está previsto que se puedan dar órdenes por parte del presidente que se tienen que cumplir, sino de lo que yo encuentro en la Constitución en 3 eventos. En orden público, y lo hizo específicamente el constituyente, y está muy bien pensado, y afortunadamente tomaron esa decisión. Porque en un país como este, con los niveles de conflictividad, de delincuencia y demás, es terrible que el manejo del orden público, como en Brasil, como en México, ¿por qué es tan difícil la lucha frente a ciertos temas, sobre todo el narcotráfico en México y en Brasil? Porque es Estado federal. Y los estados federales tienen sus propias policías de los estados. Y sobre eso no puede tomar decisión ni el presidente ni las autoridades federales del estado. Y por eso es que allí es un poco más complicado. Aquí hay algunas circunstancias que nos permiten un mejor manejo, creo yo, en ese sentido. Creo que entonces la constituyente dijo que puede el presidente dar órdenes y hacerlas cumplir, y las tienen que cumplir gobernadores y alcaldes
sobre lo que tiene que ver con el orden público y sobre lo que tiene que ver con la política económica general y lo que tiene que ver con lo que acuerden mediante convenios con gobernadores y alcaldes. En esos casos sí existe una conexión con la administración nacional. En los otros no, y vuelvo al punto. Eso no está suficientemente establecido ni es lo suficientemente claro en relación con nuestro sistema, por muchas de las cosas que ya he anotado. Entonces, ¿qué encuentro? ¿Qué es lo que trato de explicar en este libro que yo encuentro hoy? Que hay administración nacional, que hay administración que es propia de los órganos autónomos, la administración de la Procuraduría es propia, la administración de la Contraloría es propia, la administración del Banco de la República es propia, y que hay administraciones propias de las entidades territoriales. Y que el presidente no puede dar órdenes y no puede impartir instrucciones a esas entidades, sino a las territoriales bajo esos conceptos. Orden público, política económica general o cuando se acuerde por convenios y demás. El manejo que tiene la presidencia sobre esos temas hoy en día, creo yo, está mucho alrededor del presupuesto. Logra justamente entonces acuerdos para que se ejecuten recursos y como hay escasez de recursos y como hay una centralización en el tema del manejo de los recursos, excepto Bogotá, diría yo, básicamente Bogotá tiene un presupuesto muy fuerte comparativamente, es un presupuesto de 9 billones de pesos, les permite toda esa capacidad de decidir, de resolver por sí mismos, de no estar de acuerdo con nada, porque es que es un dicho generalizado que todos conocemos. El que tiene la plata pone las condiciones. Entonces, mientras Bogotá tiene una gran cantidad de recursos, la mayor parte de los departamentos y los municipios no, y en ese sentido, entonces, el gobierno nacional, a través de acuerdos, les entrega recursos para atender determinados asuntos y allí sí interviene la administración nacional. Pero de lo contrario, tengo varias administraciones y en un departamento X cualquiera tengo administración nacional, tengo administración departamental, tengo administración de los municipios y entonces también hace falta para todos nosotros un régimen mucho más elaborado acerca de la manera como puede funcionar todo este sistema. Yo creo que ahí, entonces lo que hacemos aquí es examinar un poco esto, cómo se organiza la administración nacional. Es un sistema interesante, se hace por conjunción de las tres ramas. El Congreso no se puede ocupar de la organización de la administración nacional si no es con iniciativa del gobierno. El Congreso, con la iniciativa del gobierno, entonces puede regular las materias sobre administración. Y las decisiones que se tomen, que es a través de ley, tienen control de la Corte Constitucional. Yo creo que allí se ve bien reflejado de alguna manera todo lo que tiene que ver con ese principio de colaboración armónica, que es el principio que yo diría que es esencial para poder organizar adecuadamente un Estado. Muy bien, y finalmente entonces voy a hablar muy brevemente sobre rama ejecutiva y régimen presidencial. Todos hemos oído hablar de la rama ejecutiva, todo el día se habla de la rama ejecutiva, pues yo lo que hago aquí, sin perjuicio de señalar que obviamente las otras dos ramas son muy importantes, pues me ocupo más de la rama ejecutiva porque es la que tiene más amplitud de funciones. Como ustedes saben, algunos consideran el sistema presidencial que nosotros tenemos, lo consideran presidencialista por la cantidad de funciones y de atribuciones que tiene el presidente. Muy bien, por eso me ocupo de la rama ejecutiva y vuelvo y me sorprendo, siempre me sorprendo, afortunadamente, eso me gusta mucho además, porque de lo contrario no tendría mucha razón de ser nada no tendría razón a escribir libros para repetir lo mismo que todos han dicho. Entonces siempre me preocupo es por examinarlos como desde otra, les doy la vuelta, los vuelvo al derecho y al revés. ¿Y qué encontré?
Desde el primer momento a mí siempre me hablaron de rama ejecutiva. ¿Qué me sorprende? Que ya desde sus inicios grandes tratadistas extranjeros cuestionan la idea de rama ejecutiva. Por ejemplo, León Digui, que es un reconocidísimo, connotadísimo constitucionalista de comienzos del siglo XX. Estoy hablando de obras que él publicó en 1920 y tantos y demás. Y él dice, ¿cómo que rama ejecutiva? ¿Acaso están diciendo rama ejecutiva porque hay una función ejecutiva? Yo no la veo y no encuentra razón para... Y dice, ¿qué es una función ejecutiva? Y no la encuentra. Dice, como se dice que hay rama legislativa y que es la que legisla, y como se dice que hay rama judicial, que es la que juzga, entonces se trata de decir que rama ejecutiva, que es la que ejecuta, pero él considera que ejecución de la ley como tal no la ve, no la encuentra. ¿Qué encontramos nosotros? Que son muchos los autores de esas épocas que dicen que es necesario considerar esta una rama administrativa antes que ejecutiva. Porque dicen que la ejecución de la ley no parece ser muy clara. Aquí siempre se dijo por los profesores, yo nunca lo olvido, que decían que la ejecución de la ley es cumplirla y hacerla cumplir. Y vuelve y eso queda como un poco claro. El concepto administración englobaría todo esto, porque la administración en el fondo tiene mucho que ver con otro tipo de actividades propias, además del proceso de ejecución de la ley, comprometer presupuestos, celebrar contratos y demás. Entonces, usted me dice, entonces, ¿por qué mantiene el título rama ejecutiva? Pues porque así está en la Constitución y yo tengo que atender lo que está en la Constitución, pero no me impide en el libro, ya por dentro, criticar con todo el cuidado para concluir que eso no tiene mucho sentido que se diga rama ejecutiva. Recientemente, solamente un autor de los que yo he visto, Libardo Rodríguez, un gran profesor, amigo mío también, mi gran profesor además, ya empieza a hablar de rama administrativa. ¿Qué les digo a ustedes? Que sorpresivamente Kelsen ya en los años 50, Jelinek, de todos los que yo, Urió, de todos los que me quiera acordar, siempre hablan es de rama administrativa. Porque aquí lo denominamos siempre rama ejecutiva y porque nunca se discutió. No lo sé. Tenemos una tendencia, digamos, a copiar ciertos modelos franceses. Esto viene como del tema francés y demás, pero siendo justos deberíamos de llamarla más bien rama administrativa. Y aquí me ocupo de examinar lo que tiene que ver con el presidente de la República, las funciones que tiene un cúmulo de funciones realmente. El presidente puede dictar leyes, no solamente en condiciones extraordinarias como en las que estamos en este momento. Puede dictar cierto tipo de leyes, pero también puede dictar cierto tipo de leyes con autorización del Congreso. Una situación que yo no me explico. Cómo el Congreso se desprende de su facultad de legislar y se la entrega al presidente para que él sea el que lo haga. Yo en tiempos de normalidad, honradamente no lo entiendo, pero así está en la Constitución y se puede. El presidente además dirige el orden público, dirige las fuerzas militares, la Policía Nacional, dirige las relaciones internacionales. Y ya como para terminar, para no cansarlos mucho más con estos temas, agradeciéndoles obviamente toda su participación y su interés, podría decir que en la Constitución se dice que el presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Muchos de ustedes dirán que es claro, que es lógico. Yo diría que sí, en principio. ¿Cuál es mi punto? Que a muchos tratadistas, vuelvo a tratadistas extranjeros, Pérez Royo, un tratadista español muy bueno, Urió también lo dice, no hay razón de ser para que en un sistema presidencial
se diga que el presidente es jefe de Estado. Y no hay razón de ser porque, por esencia, el sistema presidencial implica que el presidente tiene la condición de jefe de Estado y de jefe de gobierno. Ese sistema de jefatura de Estado se adoptó en los sistemas europeos después de la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, porque resulta que la Asamblea Nacional en Francia, que se quería quedar con el manejo de todo el tema interno, las leyes y demás, para poder encontrar una fórmula ahí intermedia con los reyes y con los monarcas y para poderlos descabezar de alguna manera, no literal como ocurrió después, sino para poderlo sacar un poco del paso, acordó que ellos se encargaron del manejo de las relaciones exteriores, que es lo que corresponde básicamente al jefe de Estado. Sin embargo, si ustedes miran, si pongo por ejemplo el sistema sueco, ustedes, muchos deben saberlo, muchos puede que no, Suecia tiene reyes. Creo que uno de los actos más importantes en el que participan es cuando se conceden los premios Nobel. De resto parece que no aparecen mucho en ningún lado. La reina Isabel ni se diga. ¿Qué ha pasado en los sistemas europeos que tienen jefatura de Estado y jefatura de gobierno? Que el jefe del gobierno lentamente ha ido asumiendo las funciones del jefe de Estado. Entonces Pérez Royo dice, en un sistema presidencial no tiene razón de ser que haya una distinción entre jefe de Estado y jefe de gobierno. Está en sí, es una situación monocéfala, está solo en la cabeza del presidente tener esas dos condiciones. Y en los sistemas europeos es una institución ya prácticamente desueta. Hay muchos otros aspectos que revisamos aquí sobre la rama ejecutiva y hay algunas cuestiones que siguen siendo importantes. El presidente de la República es jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Yo puedo estar equivocado, pero yo no encuentro que en la Constitución diga que el presidente de la República es el jefe de la rama ejecutiva. Si ustedes miran inclusive el artículo 115, ya con esto terminaría. En el artículo 115, un lego, una persona que sea profana absolutamente, si toma el artículo 115 y lo lee, no, es posible que no le quede tan claro que ahí se esté hablando y regulando la rama ejecutiva. ¿Por qué? Porque el artículo arranca diciendo el presidente de la República. El artículo 115 arranca diciendo el presidente de la República. Luego dice el gobierno lo conforman el presidente y los ministros y directores de departamentos administrativos. Luego dice forman parte de la rama ejecutiva igualmente superintendencias, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales. Pero eso lo dice al final, dice superintendencias, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales, sociedades de economía mixta, forman también parte de la rama ejecutiva. Y ahí yo puedo entender, adivinar, deducir que está hablando de la rama ejecutiva. Tampoco dice que esos son los órganos, también me toca, es un proceso de elaboración y demás. Y allí dice al final que gobernaciones y alcaldías hacen parte de la rama ejecutiva. Y yo tengo para decirles que en eso sí coinciden la mayor parte de los autores nacionales, que no es posible considerar que gobernaciones y alcaldías hagan parte de la rama ejecutiva, porque la rama ejecutiva es para el funcionamiento y la organización del orden nacional. Y ya vimos que gobernaciones y alcaldías no hacen parte de la rama ejecutiva, porque no dependen del gobierno ni de la administración nacional, salvo que se pudiera entender, pero es una gran elaboración, que cuando dice eso es entendiendo que es para orden público y para la política económica general. Sería una forma de entenderlo. Sinceramente les quiero agradecer mucho la paciencia. Veo que ha habido un buen número de participantes, había más de 100 inscritos, veo que tuvieron algunos problemas finalmente para acceder y demás, pero me siento sumamente complacido de haber tenido la participación de ustedes. Voy a concederle el uso de la palabra a la doctora María José para que me ayude entonces con las preguntas. Con mucho gusto voy a intentar
dar algunas respuestas y después de eso ya terminaríamos después de algunas preguntas que podamos contestar. Doctor Fernando Brito, muchas gracias por su participación. Realmente la charla ha sido de muy buena acogida. Los comentarios que tenemos en el chat son muy positivos y tenemos ya bastantes preguntas. Entonces vamos a elegir unas al azar porque pues por el tiempo no quiero quitarle tiempo a usted y a los participantes que seguramente también tienen otros compromisos, pero sí hay preguntas interesantes que ellos con seguridad quieren que usted les ayude a resolver. Con el mayor de los Entonces, gustos. gracias, doctor. Voy a empezar con una pregunta de Germán Molina, que hace referencia al primer libro que el doctor presentó. Dice, ¿cómo se resuelve realmente la tensión entre Estado unitario y autonomía de los entes territoriales? ¿Y en cuál libro recoge lo que usted acaba de mencionar sobre el M19? Bueno, entonces empiezo por la segunda parte. Lo del M19 lo tengo en otra publicación que es sobre los fundamentos de un estudio de la Constitución de 1991. Esa es una publicación del año antepasado, si no estoy mal. Allí yo tengo dos publicaciones sobre este tema. Uno que es Fundamentos del Estado, donde explico un poco todo lo que tiene que ver como con la forma, por lo menos en el concepto moderno, de cómo se organiza y funciona el Estado. Lo de las ramas, etcétera, etcétera, lo del poder constituyente, bueno. Y allí explico un poco todo ese proceso en el segundo, que se llama Estudio de la Constitución del 91, está un poco todo ese proceso de adopción de la Constitución del 91. No diría sino un par de cositas ahí que me parecen importantes. Yo allí señalo de que ese proceso fue contraconstitucional, porque no estaba previsto en la Constitución que se pudiera elegir una asamblea constituyente. Y adicionalmente, esa asamblea constituyente se eligió para que reformara la Constitución, pero tomando como base lo que había dicho la Corte Constitucional en su sentencia, la constituyente decidió dictar una nueva constitución. Ahí explico como varios de estos temas. Y en cuanto a esa tensión, ya di algunas pautas. Primero que todo, lo que creo yo que es necesario es trabajar mucho más sobre estos temas para lograr como algunos puntos digamos, de convergencia. Y con esos puntos de convergencia, pues poder organizar un poco como las ideas y cómo debería funcionar y demás. Problema real. Eso no podría ser sino a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Esa precisión y ese tipo de mejor distribución del poder, inclusive de fijación de las atribuciones especiales que pudiese tener el Estado como tal, de las que no pudiesen ocupar las entidades territoriales. Hace falta un largo camino ahí. Por el momento, eso significa que el tema de la autonomía va a ser todavía muy, muy lento en su desarrollo y con muchas imperfecciones, creo yo. Gracias, doctor Brito. Continuamos con una pregunta del señor Álvaro Bernal, que dice, ¿se podría entender que algunos entes territoriales son en algún momento entidades autocráticas? Bueno, digamos que dentro de un concepto de organización del Estado democrático no cabría una concepción de esa naturaleza, porque la autocracia significaría ya mucho más allá del sistema democrático. Pero lo que sí se podría entender en un momento dado es que tengan, de hecho lo tienen, ¿no? Ahora, actualmente, tienen gobernantes elegidos. Eso es parte de un tema de la autonomía. La autonomía implica elección de autoridades propias, manejo de asuntos propios, manejo de su propio presupuesto, y dentro de su máxima expresión estaría la expedición de sus propios reglamentos o normas de funcionamiento. En el sistema español, esas normas de las entidades autonómicas
están un poco por debajo de la Constitución, no pueden ir en contra de la Constitución, hay una serie de parámetros y demás, pero hablar ya de una autocracia sería pasar a hablar de unas entidades que no corresponderían a un modelo democrático, pienso yo. Se quedó, se le fue la voz. Ya, Ya. disculpen. Bien. Le decía, tenemos otra pregunta de Germán Molina que dice, ¿qué aconsejaría usted para planear el territorio en Colombia ante la tensión entre Estado unitario y autonomía de los entes territoriales? Eso, ¿Será conveniente pluralizar la idea de territorio, hablar de territorios? Creo que son dos preguntas separadas. ese es un tema difícil de resolver en el mundo. Ese no es un tema fácil. En España hay grandes problemas, por ejemplo, con el tema catalán. Todo el mundo lo sabe. En Inglaterra hay grandes problemas con Irlanda, con Escocia. Ese no es un tema fácil, no se resuelve fácilmente porque siempre hay una tendencia de entidades locales o de comunidades de determinados territorios a disponer de competencia para resolver sus propios asuntos y para atender sus propias necesidades según sus criterios. Entonces, digamos que una solución tiene que ser supremamente equilibrada y siempre habrá riesgos. ¿Cuál es el problema en nuestro medio? Que un acrecentamiento de la autonomía territorial con las situaciones de violencia que tenemos y con algunos conflictos muy difíciles de resolver, pondría, como lo pensó el constituyente en su momento, pondría en riesgo realmente por lo menos partes del territorio. Hay regiones donde hay factores de violencia muy complicados, pero hay que seguir trabajando y buscando mejores mecanismos para facilitarle a las entidades territoriales que puedan decidir mucho más sobre muchos de sus asuntos. Bien, otra pregunta dice, ¿qué instrumentos jurídicos tenemos desde el constituyente primario para denunciar incompetencia epistemológica por parte de un presidente? Perdón, repítemela. Sí, señor, con gusto dice. ¿Qué instrumentos jurídicos tenemos desde el constituyente primario para denunciar incompetencia epistemológica por parte de un presidente? No, me llama mucho la atención. No, ese tampoco es un tema. Una de las cosas que a mí más me gusta del derecho constitucional es que no tiene un solo tema fácil. El tema de la responsabilidad de los presidentes es un tema muy complejo. Eso viene de una herencia algo absurda. Se decía que el rey no se equivoca, entonces, como el rey no se equivoca, no se podía juzgar al rey, y se juzgaba a sus consejeros, a sus ministros, etc. En eso se ha tratado de avanzar, pero en Francia, por ejemplo, solamente hace unos 3 años, si no recuerdo mal, se logró avanzar un poco en el tema de la responsabilidad del presidente, que se acordó allá, que me pareció una fórmula bastante, digamos, bastante razonable. Se acordó que el presidente, mientras esté ejerciendo como presidente, tiene una especie de fuero especial, pero ese fuero no lo puede amparar. O sea, no puede ser un fuero para que pueda hacer lo que se le ocurra sin ninguna responsabilidad. Lo que se hace es que se suspende para ese efecto, para él, todo todos los términos de todos los procesos que se le puedan adelantar penales y demás. Y se ha diseñado un sistema para que se le pueda adelantar un proceso al final de su mandato por actos irregulares cometidos. De hecho, Jacques Chirac fue condenado después de que se retiró de la presidencia. Lo que yo digo es que acá en nuestro medio no tenemos un sistema claro y hace falta, porque de todas maneras, en un momento dado, si hay algún error, alguna situación muy grave, muy crítica por parte de un presidente o de un expresidente, mejor, debería existir un mecanismo razonable para poderlo juzgar adecuadamente. Aquí no funciona, ya dije, porque
eso pasa todo por la Comisión de Acusación en el Congreso, eso no se ha podido reformar y muchos de estos temas van a ser muy difíciles de reformar porque tienen que ver con el reparto del poder público, que yo creo que es solo de mano del constituyente. Gracias, doctor Brito. Continuamos con una pregunta que dice, ¿solo con una nueva constituyente se podría modificar la elección de magistrados de las altas cortes, donde no intervenga el Congreso, sino que intervengan los colegios de abogados, facultades de derecho, otros para que haya transparencia y se elijan los mejores? Sí, estoy convencido, lamentablemente estoy convencido de que ahí no hay una forma distinta, no me gusta mucho la fórmula constituyente porque ya señalé que en la constituyente del 91 se eligieron para que reformara y terminaron cambiando todo lo que se les ocurrió. Digamos que así es, tampoco tengo queja, digamos, desde el punto de vista, sino que es un hecho. Se eligieron para que reformaran la Constitución y decidieron expedir una nueva Constitución. Es un camino siempre muy azaroso el de la constituyente, lamentablemente. Y yo creo que ahí hace falta mucho y sobre todo hace mucha más falta más denuncia ciudadana y una posición ciudadana mucho más enérgica sobre el abuso de poder por parte de muchos de los magistrados de las altas cortes. El poder tiene un problema, el poder tiene un problema esencial con la naturaleza humana. Todo el que tiene poder, todo el que tenga una pequeña cuota de poder, una pequeña cantidad de poder, siempre va a tender a abusar de él. Y no lo estoy diciendo porque se me ocurra. Si ustedes miran todos los ejemplos de todo lo grave que ha ocurrido con los magistrados de las altas cortes involucrados en procesos de concusión abiertamente, negociando procesos, es una cosa imposible de entender y de tolerar. Y no hay mayores instrumentos ni mayores mecanismos. Pero hay muchos abusos de poder. No van o sea, faltan en muchas oportunidades a sus actividades, simplemente no van. Hay una cosa que yo estoy convencido de que es un abuso de poder. Tienen 5 días de permiso al mes. Lo justifican y lo pueden tomar, todos lo toman, la mayoría lo toman, y a mí eso me parece una arbitrariedad en medio de unos sueldos. Además me parece que tienen sueldos supremamente elevados, pero no quiero hablar mucho más porque realmente tengo muchos reparos a todo el tema de la administración de justicia y a muchos otros temas. Lamentablemente, desde mi punto de vista, no se puede reformar, mejorar, sino con una constituyente, con una Asamblea Nacional Constituyente. Y es muy difícil. Es muy difícil y para 2 o 3 temas no puede ser sino a través de ese mecanismo, no hay otro. Bien, doctor, pues vamos con la última pregunta y voy a abrir los micrófonos de los participantes por si alguno de pronto quiere hacerle algún comentario adicional ya para finalizar. Entonces, esta última pregunta es de Edwin Flores y pregunta, ¿qué pasa cuando en la estructura del Estado la teoría de pesos y contrapesos se ha permeado de corrupción en las 3 ramas del poder del Estado? Sí, es una cosa excelente ese planteamiento. Y tenemos una cosa en nuestra Constitución que yo llamo bastante, digamos, bastante de avanzada. Son 2 los sistemas que se han utilizado normalmente para el control. Uno que parte mucho de la teoría francesa y es asignar unas funciones específicas a cada rama. Siempre se dijo que la ejecutiva entonces ejecuta la ley, que etcétera. La verdad es que eso tiene grandes dificultades porque al final no hay manera de que solamente una rama haga una sola de esas funciones y entonces terminan haciendo otras más y demás. El otro sistema de control, ¿con qué se hace ese propósito de dividir el poder público en 3 ramas y entregarle a cada una función? Justo para eso, para que se haga un sistema de control, de equilibrio, etcétera. Yo tengo algunas dudas
en cuanto a ese sistema, pero obviamente el poder tiene que estar dividido, tiene que estar repartido. El poder concentrado, como el que tenían los reyes, para poner cualquier ejemplo, es lo peor que puede existir en un sistema político. El sistema norteamericano, del que nosotros tomamos gran parte, tiene incorporado un sistema que se llama de check and balance, de controles y de balances y de contrapesos. Entonces, por ejemplo, el nombramiento de los embajadores tiene que ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Nuestro sistema es mixto, es muy híbrido, tiene cantidades de figuras de otros sistemas, de otras instituciones, y tiene un doble sistema de balances, por un lado, y contrapesos, y de reparto del poder y demás. Por eso el gobierno participa en la elaboración de la terna para la elección del fiscal. Bueno, todo lo que ustedes saben. ¿Cuál es el problema? Desde mi punto de vista, no es un problema de las instituciones. Las instituciones, cuando se utilizan bien y cuando se manejan bien, funcionan. ¿Cuál es el problema? Que se hace uso de ellas para otros propósitos. Por ejemplo, se incide en el nombramiento de un magistrado para tener una persona que allá en esa instancia oiga las insinuaciones que se le quieran hacer o los planteamientos que en un momento dado se le quieren hacer. Por eso yo creo que la rama judicial está muy permeada en muchos sentidos. El sistema se diseñó con el mejor de los propósitos y ha terminado en el peor de los escenarios, a mi juicio. Pero obviamente ustedes me disculpan y me perdonan, es un punto de vista, pues algunos pueden estar en una situación de entendimiento diferente. De verdad que quiero agradecerles mucho la paciencia y la asistencia. Usted, doctor Fernando Brito, muchas gracias nuevamente por compartir este espacio con nosotros, por ser, como lo dije antes, un autor de la casa. Para nosotros realmente es un placer y un honor ser sus editores. Y pues a todos los participantes también, muchas gracias por unirse. El micrófono de todos lo pueden habilitar en caso de que alguno quiera compartirnos algo, nos lo hace saber. Y mientras tanto yo les voy contando que estas 3 novedades editoriales están disponibles ya para la venta. En este momento las pueden encontrar a través de la tienda virtual de Legis, y mientras podemos hacer los despachos a sus casas, lo que estamos haciendo es activarles una versión digital. El ebook se les activa de manera adicional durante 2 meses, mientras pueden recibir el libro físico en sus domicilios. Muchas gracias. María José. Bueno, doctor Fernando Brito, a usted muchas gracias nuevamente y que tenga un feliz día. Gracias, muy buen día, muy amable. Bueno, hasta luego.